Salve Jesús niño. Pues bien, sabiendo que tal es nuestra fragilidad, la nuestra, la de todos los mortales, que apenas podemos vivir en el mundo sin pecar, nosotros tenemos que encontrar un medio saludable con el cual tengamos que emplear y alcanzar no solamente el perdón de nuestras culpas, sino también el aumento de la gracia. Porque tenemos que recordarla como nos recuerda San Juan, cuando nos dice que Dios es fiel para que, según su palabra, Él va a perdonar a todos los que confesemos nuestro pecado y nos va a dar la gracia a los que le pidamos esa gracia para vivir mejor y así continuamente buscarlo. ¿Qué sería de la mayor parte de los hombres si no existiera la confesión como sacramento? Y qué pocos se salvarían, en efecto. Y cuántos de los que gozan en el cielo actualmente o algún día no habrá de gozar, no nos condenaríamos si no fuera por la penitencia sacramental. Es hermoso pensar de esta manera. Por esta misma razón, Jesús ha dado a la iglesia la potestad necesaria para que queden perdonados todos nuestros pecados. Y dice, y nos lo recuerda en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17 y en San Juan en el capítulo 20, de que todos a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a quienes les retengan los pecados o culpas, quedarán retenidas. Es inimaginable esto. El poder de un Dios que nos ama tanto, que ya sea por envidia, por infidelidad, por lujuria, por avaricia, por cualquier pecado, Él en efecto nos empieza a darle esa gracia, esa oportunidad mediante la penitencia sacramental para poder perdonar nuestros pecados. Él se ha apoderado astutamente del corazón y Él nos dice, no se avergüencen de confesarlo al sacerdote para curar por Él, con la palabra de Dios y con el consejo saludable, estos pecados. Pero si nosotros nos rehusamos a la confesión, tendremos que considerar que en nuestro corazón hay un fuego que solo, incluso, la confesión podría extinguir. Tenemos que entender entonces que cómo nosotros podemos renunciar a una curación sabiendo que esta curación nos la otorga el mismo sacramento bautismal. Después del bautismo, nuestros siguientes socorros son mediante la confesión sacramental. Tenemos que pensar primero en la magnitud del castigo para que así nosotros no vacilemos en aceptar el remedio. El remedio está en efecto en confesarnos y frecuentemente. Y si es posible semanalmente. Pero en efecto hay pecados que merecen la oportunidad de constantemente tener que estarlos confesando, recordando la promesa que hemos hecho al decir de que no vamos a querer volver a pecar. Esa es la oportunidad a la que nosotros nos estamos viendo en este momento. Es indispensable que todos busquemos esta medicina de la confesión, porque el alma está en mayor peligro, más peligro que la del cuerpo. Y porque las enfermedades interiores han de curarse a veces únicamente cuanto antes por esta confesión. Tenemos que confesarnos. El ser como niños nos admite a ser pequeños y humildes. Y la confesión es un buen momento para poner en práctica esta acción de la infancia espiritual. El corazón de Jesús niño quiere que nosotros nos salgamos a confesar, corramos a la confesión, a entregar toda esta podredumbre que tenemos dentro, esto que nos enferma. Confesar. Lo que quede fácilmente se curará. ¿A qué temes ante una confesión?
¿A qué temes de decir tus pecados? Recordad que tus pecados no van a quedar ocultos. Y por eso Dios, que todo lo sabe, exige la confesión para dar libertad al humilde y condena al que no se confiesa para castigo del soberbio, por supuesto. Y esto nos lo recuerda San Agustín. Por eso San Fulgencio en otro momento nos dirá que tenemos que confesarnos de tal manera que no volvamos a pecar. Entonces tenemos que aprovechar la confesión del pecado, y si el pecador que confesó así, de esa manera, podrá tener la actitud de no volver a confesar jamás, pero con los propósitos bien marcados. En otro momento San Isidro nos podrá decir, una vez hecha la confesión, hay que renunciar a las culpas. La confesión precede y sigue inmediatamente al perdón. La iglesia que tiene en Jesús, en Cristo, su fundamento, ha recibido la misma la potestad para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo de confesarlos? En efecto, nuestra soberbia quita y evita las oportunidades de poder confesarnos con total paz, aún en medio del dolor y el sufrimiento de haber ofendido a un Dios tan bueno. Pero no es necesario confesar públicamente los pecados. Basta únicamente manifestar a los sacerdotes en secreta confesión los delitos de la conciencia que están en nuestro interior. Y así, para que un pecador se confiese, la razón inspira. La razón la inspira y Dios la obliga. La confesión es absolutamente necesaria para el pecador, para nosotros, y no menos conveniente para el justo. Nosotros tenemos que entender una cosa totalmente importante, que el penitente, ante la presencia del confesor, tiene que estar con un sentimiento totalmente de dolor y con un propósito firme de la enmienda. Y debe de cumplir la penitencia que se le imponga. La penitencia es un sacramento del que son como materia los actos del penitente y que se divide en tres clases. La primera es la contrición del corazón. La segunda es la confesión de nuestra boca de nuestro pecado. Y la tercera es la satisfacción de obra. Es aquí cómo desde los primeros tiempos en nuestra Santa Madre Iglesia, los fieles de todos los siglos y de todos los pueblos del mundo han venerado y han practicado esta dulce y saludable práctica sacramental. Y qué cosa mejor que confesar como es debido. Por la confesión el hombre se libra de las culpas y vuelve hacia el corazón de Jesús niño a la gracia y obtiene por parte de este corazón amante la paz. Y el que antes se sentía martirizado de angustia se halla después tranquilo y dichoso. El sacramento de la penitencia es el remedio del alma con el cual se curan los vicios y se ahuyentan las tentaciones. Se destruyen las acechanzas del demonio y se quiere una nueva gracia. Se aumenta la piedad y se consolida más y más. Y esta gracia otorga, aun en medio de las acechanzas del enemigo, una protección inimaginable. El sacramento de la penitencia, queridos hermanos, es el remedio del alma, es el remedio de amor del corazón de Jesús, con el cual se curan los vicios, se destruyen las acechanzas del demonio. Y les decía que se adquiere una nueva gracia, se aumenta la piedad y se consolida más y más la virtud. Por la confesión, queridos hermanos, el alma reconquista los derechos que había incluso de algún u otro modo perdido. ¿Y a qué alcanza? Alcanza inmediatamente la oportunidad de verse reflejado en el amor. Por eso, ¿podrá acaso suceder que al acercarse el pecador a este sacramento de la misericordia divina, aún en medio de estar arrastrado por el demonio de la vergüenza, por el demonio del temor, se precipite continuamente en un lago furioso de pecado? Entonces no es ya solamente pecador, sino un monstruo horrible del pecado. ¿Podríamos nosotros entonces por ventura no volver a ver el corazón de Jesús niño
y ver el amor con que nos trae su corazón, podremos entonces no darnos cuenta de que Él se abre su corazón. No ocultemos, no vivamos no tengamos una vida sacrílega. Entreguemos nuestros pecados al confesor. Ya por graves que sean, Dios va a tener una increíble misericordia de nosotros. Y todo nos otorgará a nosotros una paz y una gran remuneración. Porque lo que el corazón de Jesús Niño quiere para nuestras vidas es el otorgar la paz y una vida total de gracia. Divino Niño Jesús, séllanos con tu divino amor, y con ese eterno amor, sella a todos los niños por nacer. Amén. Alabado sea Jesús Niño, por siempre sea alabado.